El frío del suelo de piedra se filtraba a través de las suelas gastadas de sus zapatos, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Ximena se movía como un fantasma por la cocina de la casa principal del clan del Arroyo Seco, sus movimientos silenciosos y eficientes, perfeccionados por años de intentar ser invisible. El aroma del estofado de venado llenaba el aire, un aroma rico y cálido que contrastaba con el vacío helado en su pecho. Era la Omega rota, la muda, la carga que su familia soportaba con un suspiro colectivo de fastidio. Su hermana mayor, Laura, entró con el aire de una reina inspeccionando su dominio. Era hermosa, su cabello castaño brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite, y su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando miraba a Ximena. «Aún no está listo», chasqueó la lengua Laura, acercándose a la olla. Con un movimiento que pareció un descuido, su cadera golpeó el cucharón. El estofado caliente salpicó el borde, cayendo en un arco espeso y ardiente sobre los pies de Ximena. Un dolor agudo y punzante subió por sus piernas, pero su rostro permaneció impasible. No hizo ningún sonido, ni siquiera un siseo de dolor. El sonido solo atraería más atención, más ira. «Torpe», espetó Laura. «Ahora tienes que limpiar tu desorden». La voz grave de su padre, el alfa Ricardo, retumbó desde el comedor. «¿Qué es ese alboroto? ¿No puede esta familia tener una cena en paz?» Entró en la cocina, su mirada de desprecio pasando por encima de Laura y aterrizando en Ximena, que ya estaba de rodillas con un trapo, limpiando el estofado del suelo mientras la piel de sus empeines se enrojecía y ampollaba. «Siempre causando problemas», gruñó Ricardo. «Una boca inútil que no habla y unas manos inútiles que no sirven. Una vergüenza». La palabra vergüenza no fue gritada, fue pronunciada con un cansancio frío que dolía más que cualquier golpe. Más tarde esa noche, mientras vaciaba las jarras de vino sobrantes, escuchó voces provenientes del estudio de su padre. La puerta estaba entreabierta, y la voz áspera de un extraño, un alfa de un clan vecino conocido por su crueldad, llenó el pasillo. «La deuda es considerable, Ricardo. Mis lobos no se alimentan de promesas». Ximena se congeló. Su cuerpo se convirtió en una estatua de hielo. La voz de su padre era servil, despojada de su habitual tiranía. «Tengo algo, un tributo de paz, algo para saldar la cuenta». Hubo una pausa, y luego las palabras que destrozaron los últimos fragmentos del alma de Ximena. «Tengo una hija, la más joven. Es una Omega, no habla y es débil, pero es obediente. Servirá para cualquier propósito que le encuentres. Llévatela, la deuda está saldada». Un silencio pesado llenó el aire. Ximena levantó la vista, sus ojos buscando desesperadamente a su madre, Elena, que estaba de pie cerca de la puerta. Esperaba ver una pizca de horror, una sombra de protesta. En cambio, en el rostro de su madre solo encontró un profundo y escalofriante alivio. La tensión en sus hombros se relajó. La carga estaba a punto de ser levantada. En ese instante, Ximena comprendió que no era una hija, ni siquiera una persona. Era una mercancía dañada, una moneda para pagar las fallas de su padre. No le dieron tiempo para prepararse. Laura la empujó hacia su pequeño y húmedo cuarto, en el sótano, con una sonrisa triunfante. «Finalmente serás útil para algo», susurró. Ximena no tenía casi nada que empacar. Unas cuantas prendas raídas que metió en un saco de tela y un pequeño objeto que escondió en la palma de su mano. Una pequeña bolsa de cuero desgastado, llena de hierbas secas que su abuela le había dado años atrás. El último vestigio de bondad en su vida. El débil aroma a lavanda y manzanilla era el único consuelo que le quedaba. Los dos Lycans del clan rival la agarraron bruscamente de los brazos y la arrastraron hacia la noche. No le dirigieron la palabra, tratándola como a un animal que se lleva al matadero. El viento aullaba a través de los árboles desnudos, arrancándole el poco calor que le quedaba en el cuerpo. El viaje fue una pesadilla borrosa de rocas afiladas y barro helado. Entonces, el cielo se abrió. Una tormenta violenta estalló sobre ellos, una furia de lluvia y viento que convirtió el sendero del bosque en un río de lodo. Sus captores maldijeron, luchando por mantenerse en pie.
Uno de ellos la miró, sus ojos brillando con irritación en la oscuridad. Era demasiado problema, un estorbo que los retrasaba. Con una risa cruel, el otro Lycan la empujó con fuerza. Ximena cayó por un terraplén empinado y resbaladizo, rodando hasta detenerse en un charco de agua helada. Escuchó sus risas alejándose, siendo devoradas por el rugido de la tormenta. Estaba sola, abandonada, arrojada como basura. Mientras yacía en el barro, con la lluvia helada empapándola hasta los huesos, no sintió miedo, solo un vacío inmenso y silencioso. Creía que este era su único valor, su único propósito, morir en silencio, sin ser vista, para que el mundo pudiera finalmente olvidarse de la Omega rota. El temblor no era solo por el frío, era el temblor profundo del alma que se rinde, de un cuerpo que ha aceptado su final. Ximena se arrastró por el sotobosque, con las manos entumecidas y los labios azules, buscando no tanto un refugio como un lugar digno para morir. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un silencio gélido, roto solo por el goteo del agua desde las ramas desnudas. Una grieta oscura en la ladera de una colina le ofreció una promesa de cobijo. Era una cueva, una herida en la piedra. Con sus últimas fuerzas, se deslizó dentro. El olor a tierra húmeda y a algo más, algo animal y metálico, llenando sus pulmones. La oscuridad no era total. Un tenue resplandor lunar se filtraba por la entrada, revelando la escena que debería haber sido su última pesadilla. 12 formas masivas yacían esparcidas por el suelo de la cueva, lobos, gigantescos, con pelajes del color de la ceniza, la noche y la nieve manchada de sangre. El olor metálico era de sus heridas. No se movieron cuando ella entró, salvo por el lento subir y bajar de sus costados. Escuchó un gemido bajo, un sonido de dolor tan profundo que resonó en el vacío de su propio pecho. El miedo, que debería haberla paralizado, se disolvió. En su lugar, una extraña y poderosa oleada de empatía la inundó. Vio su sufrimiento, no su amenaza. Eran como ella, rotos, abandonados, esperando el final en la oscuridad. Se movió con un propósito que no había sentido en años. Sin dudarlo, rasgó el dobladillo de su ya raída túnica, creando tiras de tela. Recordó las lecciones de su abuela, susurros de conocimiento en un tiempo antes de que el silencio la reclamara. En la entrada de la cueva, bajo la luz de la luna, encontró hojas de llantén y flores de milenrama, plantas humildes para heridas graves. Pasó las siguientes horas en un trance silencioso. Se acercó a cada bestia, sus manos pequeñas y temblorosas, limpiando la sangre y la suciedad de cortes profundos. Masticó las hojas para hacer una pasta, tal como su abuela le había enseñado, y las aplicó a las heridas más graves. Los lobos, bestias que podrían haberla partido en dos con un chasquido de sus mandíbulas, permanecieron quietos bajo su toque. Uno, apenas un cachorro en comparación con los demás, temblaba violentamente. Ximena se acurrucó a su lado, ofreciendo el escaso calor de su cuerpo contra su pelaje espeso y húmedo, hasta que el amanecer tiñó de gris el cielo. La despertó el silencio, un silencio diferente, cargado de una presencia humana. Abrió los ojos y el aliento se le atoró en la garganta. Los lobos se habían ido. En su lugar, 12 guerreros inmensos la rodeaban, arrodillados sobre una rodilla. Sus cuerpos eran montañas de músculos y cicatrices, sus rostros duros como la piedra, pero sus ojos la miraban con una reverencia que la aterrorizó más que cualquier gruñido. Y entonces, la luz de la entrada fue eclipsada. Una figura bloqueaba la salida de la cueva, tan alta que tuvo que agacharse para no golpear el techo de roca. Era un coloso. Hombros tan anchos como la propia entrada, cabello negro como el ala de un cuervo cayendo sobre un rostro tallado en granito. Una cicatriz de garra, blanca y antigua, le cruzaba el ojo izquierdo, volviéndolo de un plata lechoso y ciego, mientras que el derecho ardía con la intensidad del oro fundido. El poder que emanaba de él era una fuerza física, una presión en el aire, que hacía que respirar fuera un esfuerzo consciente. Era Damián, el rey alfa de la Roca Negra, el monstruo de las historias que se contaban en voz baja junto al fuego. El pánico, frío y afilado,
Finalmente la encontró. Se encogió, esperando el golpe, el final que se le había negado durante la noche. Pero el golpe nunca llegó. El gigante dio un paso dentro de la cueva y el suelo pareció vibrar. Se movió con una gracia depredadora que desmentía su tamaño y se detuvo justo delante de ella. Entonces, hizo lo impensable. Damián, el rey alfa, se arrodilló. El sonido de sus rodillas golpeando la piedra resonó en el silencio. Un trueno que sacudió el mundo de Ximena. Su cabeza estaba a la altura de la de ella. Sus ojos, uno de plata y otro de oro, la estudiaron, no con ira ni con lujuria, sino con una maravilla sobrecogedora. Lentamente, como si temiera que se rompiera, levantó una mano enorme. Sus dedos, callosos y marcados por la batalla, rozaron con una delicadeza increíble una pequeña cicatriz en la mejilla de Ximena, un recuerdo desvaído de un anillo que su padre le había arrojado años atrás. Ella se estremeció, cerrando los ojos con fuerza, preparándose para el dolor que siempre acompañaba a ese tipo de contacto. Pero solo sintió un calor extraño, una gentileza que era completamente ajena. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un retumbar bajo y profundo que vibró a través de sus huesos, más sentido que oído. «Te llamaron Rota», dijo, y cada palabra era una verdad innegable. «Yo veo la perfección en cómo tus pedazos encajan con los míos». Los ojos de Ximena se abrieron de golpe. Las palabras no tenían sentido. Rota era lo que era, una muñeca defectuosa, una herramienta inútil. Pero él la miraba como si fuera la salida del sol, como si fuera un tesoro desenterrado de las profundidades de la tierra. Sin decir otra palabra, se quitó la pesada capa de piel de oso que llevaba sobre los hombros y la envolvió en ella. El calor fue instantáneo y abrumador, impregnado de su aroma, pino, nieve fresca y la inconfundible esencia de un poder primitivo. Con un movimiento fluido, la levantó del suelo como si no pesara nada. Ximena no luchó. Estaba demasiado conmocionada, demasiado envuelta en esa calidez desconocida. La acunó contra su pecho, su cabeza encajando perfectamente bajo su barbilla. Salió de la cueva a la luz del día, donde sus 12 guerreros ya estaban de pie, formando un pasillo de honor para ellos. El viaje a través del bosque no fue una huida desesperada, sino una procesión solemne. El ritmo constante de los latidos de su corazón contra su oído era un tambor que ahogaba todos los miedos. Por primera vez en su vida, alguien la sostenía no para hacerle daño, no para moverla de en medio, sino para protegerla. El vacío en su pecho comenzó a llenarse, no con esperanza, pues esa era una emoción demasiado extraña, sino con una desconcertante sensación de seguridad. Ya no era una Omega rota abandonada para morir, era algo más, algo que este rey aterrador y gentil sostenía como si fuera lo más valioso del mundo. El viaje terminó frente a 2 puertas de hierro y roble tan altas como árboles antiguos. Se abrieron hacia adentro sin un sonido, revelando no una fortaleza fría, sino el corazón palpitante de una comunidad. La fortaleza de la Roca Negra no era un castillo de piedra sin vida. Era un santuario tallado en la ladera de una montaña, vibrante de calor y luz. El aire olía a pino quemándose en hogares, a pan recién horneado y al aroma metálico y limpio de la forja. A diferencia del silencio tenso y resentido de su antiguo hogar, aquí había un murmullo constante de vida, el sonido de la risa de los niños, el canto bajo de los guerreros puliendo sus armas, las conversaciones de las mujeres tejiendo junto a enormes chimeneas. Damián caminó a través del gran salón con ella en brazos, y una ola de silencio respetuoso se extendió ante él. Nadie la miró con desprecio o lástima. Los ojos que la siguieron estaban llenos de una curiosidad asombrada, de una reverencia que no era para ella, sino para la elección de su rey. Vieron cómo la sostenía, no como un trofeo, sino como a un tesoro sagrado, y esa devoción se reflejó en ellos. Se inclinaron, no solo ante su alfa, sino ante la mujer que él había traído del borde de la muerte.
Jimena escondió su rostro en el hueco de su cuello, abrumada no por el miedo, sino por una aceptación tan abrumadora que se sentía como un golpe físico. La llevó a unas habitaciones privadas en lo alto de la fortaleza. El espacio era más grande que toda la planta baja de la casa de su padre. Una chimenea de piedra rugía, arrojando sombras danzantes sobre paredes cubiertas con ricos tapices que contaban historias de cacerías y batallas bajo lunas antiguas. Una cama enorme, cubierta con una montaña de pieles de lobo y mantas de lana, prometía un calor que ella solo había soñado. Una mujer mayor, de cabello canoso trenzado con cuentas de plata y ojos tan sabios como el bosque mismo, esperaba junto a una tina de madera humeante. «El ara cuidará de ti». La voz de Damián era un susurro grave. La depositó en el suelo con una delicadeza que parecía imposible para un hombre de su tamaño. «Nadie te hará daño aquí. Nunca más». Sus ojos, uno de plata y otro de oro, hicieron una promesa silenciosa antes de que se retirara, cerrando la puerta detrás de él y dejándola en el santuario de calor y vapor. Jimena se quedó inmóvil, esperando la orden, el tono áspero. En cambio, el ara simplemente le sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos arrugados. La anciana no habló, sino que se movió con una eficiencia tranquila, señalando la tina. El vapor olía a lavanda y manzanilla, los mismos aromas de la bolsita de su abuela, y una punzada de dolor y consuelo atravesó a Jimena. Cuando se despojó de sus harapos sucios y se sumergió en el agua caliente, un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Era la primera vez que sentía un calor que no era para quemarla. El agua se deslizó sobre su piel, lavando no solo la suciedad del bosque, sino años de mugre emocional, de sentirse invisible y sucia. El ara lavó su cabello con manos firmes pero gentiles, desenredando los nudos con paciencia, como si estuviera cuidando algo precioso. Por primera vez, Jimena no se sintió como un objeto, sino como una persona digna de cuidado. Después del baño, el ara le presentó ropa nueva. No eran vestidos ostentosos, sino prendas de una calidad que Jimena apenas podía comprender. Una túnica de lana suave y de color crema que caía hasta sus tobillos, pantalones de cuero flexible que se amoldaban a sus piernas y botas forradas de piel que se sentían como nubes en sus pies maltratados. Cuando se vio en el reflejo de un espejo de plata pulida, no reconoció a la chica que le devolvía la mirada. Su rostro estaba limpio, sus mejillas enrojecidas por el calor y sus ojos, antes opacos por la desesperación, brillaban con una luz incierta. Las cicatrices seguían allí, pero contra la tela limpia y la piel cuidada, parecían menos marcas de vergüenza y más el mapa de un viaje que había sobrevivido. Los días siguientes se convirtieron en un bálsamo para su alma herida. Descubrió que la fortaleza de la Roca Negra no solo valoraba la fuerza, sino también la sanación. Uno de los guerreros que había tratado en la cueva, un joven llamado Kael, sufrió una recaída. La herida de su costado se había infectado y una fiebre furiosa lo consumía, haciendo que su bestia interior luchara por salir, amenazando con herir a quienes lo rodeaban. Los sanadores de la manada usaban métodos bruscos, intentando contenerlo con fuerza y pociones amargas que él escupía. Damián, al ver el caos, fue a buscarla. La llevó a la enfermería, un espacio amplio y limpio que olía a hierbas secas. Sin dudarlo, Jimena se acercó a Kael. Mientras los demás retrocedían ante sus gruñidos, ella se arrodilló a su lado. Abrió la pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba consigo, el último regalo de su abuela. Molió corteza de sauce y raíz de malvavisco en un cuenco de piedra, mezclándolo con agua tibia para formar una pasta. Pero su verdadero don no estaba solo en las hierbas. Colocó una mano fría en la frente ardiente de Kael, y en lugar de sentir miedo por la bestia que luchaba bajo su piel, sintió su dolor. Proyectó una ola de calma, un silencio empático que se hundió más allá de la rabia, llegando al hombre asustado que había dentro. La bestia se calmó, reconociendo a la sanadora que no le temía. Con suavidad, limpió la herida y aplicó el bálsamo. Por primera vez en días, Kael se relajó y cayó en un sueño profundo y curativo. Un silencio de asombro llenó la habitación.
Había hecho lo que una docena de guerreros y sanadores no habían podido. Había domado la tormenta. Esa noche, Damián la llevó a la cima de la fortaleza, a un balcón tallado en la roca viva que ofrecía una vista de todo el valle bajo un cielo cuajado de estrellas. El viento frío le azotaba el cabello, pero ella no sentía el frío, envuelta en una pesada capa que él había colocado sobre sus hombros. Durante mucho tiempo, permanecieron en silencio. Un silencio cómodo que ella nunca había compartido con nadie. «Goberné estas tierras durante 20 años», dijo él finalmente, su voz un retumbar bajo que parecía hacer vibrar la piedra bajo sus pies. «Construí esta fortaleza con mis propias manos. Tengo guerreros que morirían por mí y una manada que prospera. Pero cada noche venía aquí y sentía un vacío, un reino de piedra y nieve, pero un corazón desolado. Se volvió hacia ella y la luz de la luna iluminó la intensidad de su mirada. Este reino era una fortaleza, pero mi corazón era una ruina. Hasta que te encontré en esa cueva, curando a mis hermanos, una pequeña llama de vida en medio de la muerte. Tú no llenaste el vacío, Ximena. Te convertiste en el centro alrededor del cual todo mi mundo ahora gira». Sacó algo de su túnica. No era una joya ni un arma. Era una pequeña bolsa de cuero similar a la de su abuela, pero esta era de un cuero negro y suave, cosida con un hilo de plata. En el frente, con una habilidad sorprendente, estaba tallada la imagen de una flor de milenrama. «La hice para ti», dijo, su voz teñida de una vulnerabilidad que nadie más había escuchado jamás, «para que tus manos sanadoras siempre tengan lo que necesitan». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ximena mientras aceptaba el regalo. Era lo más hermoso que alguien le había dado jamás, no por su valor, sino por el pensamiento, por el tiempo que sus manos callosas y marcadas por la batalla habían dedicado a crear algo delicado para ella. Él la había visto, realmente la había visto. Él se acercó, su inmensa figura eclipsando el cielo nocturno. No exigió una respuesta. Simplemente esperó, dándole todo el poder. Lentamente, ella levantó la cabeza y asintió. Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras inclinaba el cuello, ofreciéndole la curva vulnerable donde la garganta se encuentra con el hombro. Comprendió que esto no era una rendición, sino una aceptación, una elección. Damián bajó la cabeza, su aliento cálido contra su piel. Sus colmillos se deslizaron, y por un instante sintió un dolor agudo y punzante, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una ola de energía pura y abrumadora. Sintió su fuerza, su lealtad, su devoción inquebrantable vertiéndose en ella, llenando cada grieta rota de su alma. El vínculo de pareja se selló, no como una cadena, sino como un ancla. Cuando él se apartó, lamiendo la pequeña herida hasta que dejó de sangrar, ella llevó sus dedos al lugar. La marca estaba allí, un testimonio permanente de que pertenecía a alguien, y más importante aún, de que alguien le pertenecía a ella. Ya no era la omega rota del arroyo seco, era Ximena, la luna de la roca negra, y por primera vez en su vida estaba en casa. Los meses se fundieron en un ciclo de paz y propósito. La primera nevada cubrió el valle de la roca negra con un manto de silencio blanco, pero dentro de la fortaleza, el calor de la comunidad ardía más brillante que nunca. Ximena ya no caminaba con la cabeza gacha, se movía con la gracia silenciosa de una reina. Su presencia era un bálsamo para la manada. La marca de Damián en su cuello era una joya de plata viva, una promesa visible de que era amada, de que pertenecía. La paz se rompió con la llegada de un explorador, con el rostro curtido por un viento helado y la urgencia en los ojos. Traía noticias de los clanes más pequeños en los valles del sur. El invierno había sido brutal, y el clan del Arroyo Seco estaba al borde del colapso, consumido por el hambre y la enfermedad. Habían enviado una súplica desesperada, una petición de audiencia con el rey Alfa para rogar por las sobras de su mesa. Damián estaba listo para negarles la entrada, su rostro una máscara de granito frío. Pero Ximena le puso una mano en el brazo. Sus ojos, ahora claros y firmes,
Se encontraron con los de él. No había miedo en ellos, solo una resolución tranquila. Era hora de cerrar el círculo. Asintió, una sola vez, y Damián comprendió. La deuda no era de comida, era de justicia. Fueron conducidos al gran salón del trono. Ricardo, Elena y Laura entraron tiritando, no solo de frío, sino de una asombrosa intimidación. El salón, que Ximena había visto por primera vez con temor, era ahora su hogar. El fuego rugía en inmensas chimeneas, y los estandartes de la roca negra colgaban de las vigas de madera oscura. En 2 tronos tallados en la misma piedra de la montaña, se sentaban el rey y su luna. La visión los dejó sin aliento. Ximena estaba envuelta en pieles de lobo de invierno, de un blanco inmaculado, y un delicado hilo de plata trenzaba su cabello oscuro. Estaba sana, radiante, y la marca en su cuello brillaba bajo la luz de las antorchas. La autoridad silenciosa que emanaba de ella era más aplastante que cualquier grito. Ricardo fue el primero en reconocerla, y un sonido ahogado escapó de sus labios. Cayó de rodillas, su rostro pálido y demacrado por el hambre. «Hija», comenzó a balbucear. Las palabras se le atoraban en la garganta. Te creíamos muerta. Es un milagro. Por favor, Ximena, tu gente se muere de hambre». Laura, con los ojos desorbitados por la envidia ante la riqueza que la rodeaba, se apresuró a seguirlo. «Hermana», dijo, su voz falsamente dulce, «el lazo de sangre nos une. No puedes dar la espalda a tu propia familia». Elena permaneció de pie, rígida, su rostro una mezcla de odio y desesperación. No pedía piedad. Maldecía al destino que le había dado a la hija defectuosa la corona que su hija perfecta merecía. Damián permaneció inmóvil como una estatua, su poder una presencia física en la sala, pero sus ojos nunca dejaron a Ximena. Este era su momento, su juicio. Lentamente, Ximena se puso de pie. El movimiento fue fluido, regio. El salón entero contuvo la respiración. Miró a los 3 rostros que habían definido su miseria, y no sintió el viejo y familiar nudo de miedo en el estómago. No sintió nada más que una distancia fría. Entonces, abrió los labios, y por primera vez en una década, su voz llenó el silencio. No era un susurro, ni un grito. Era clara, firme y cortante como el hielo del invierno. «No hay lazo», dijo. Cada sílaba era un golpe de martillo. «Ustedes lo cortaron cuando me vendieron. No vinieron por mí, vinieron por lo que tengo». Su mirada se posó en Ricardo, luego en Laura, y finalmente en su madre. Se volvió hacia Damián, y su voz se suavizó, pero no perdió su fuerza. «Ellos no son mi gente». Esas 4 palabras sellaron su destino. Damián se levantó y su sombra pareció devorar a los 3 patéticos suplicantes. Su voz no fue un grito, sino un retumbar bajo que hizo vibrar los huesos. «Ustedes vienen a mi hogar a mendigar pan después de arrojar a mi tesoro a la basura», gruñó. «Hablan de lazos de sangre mientras la sangre de ella manchaba sus pisos. Su clan se muere de hambre porque su alfa es débil, un hombre que paga sus deudas con la carne de su propia hija». Se inclinó hacia adelante, su ojo dorado ardiendo con una furia helada. «Les daré exactamente la misma misericordia que le mostraron a ella». Se enderezó y su veredicto resonó en el salón. «Serán desterrados, no a la muerte. Eso sería demasiado rápido. Serán enviados a las tierras estériles del norte, donde las rocas no dan fruto y el viento aúlla canciones de desesperación. Sobrevivirán con lo que puedan arañar de la tierra. Ese es mi juicio». Mientras los guardias los arrastraban, sus súplicas se convirtieron en maldiciones que se desvanecieron en el pasillo. Ximena no los observó. En su pecho, donde una vez hubo un abismo de dolor, ahora solo había quietud. La herida no había sanado, simplemente había dejado de existir, reemplazada por algo más fuerte. Se volvió hacia Damián, quien ya la estaba mirando, su furia desvaneciéndose para ser reemplazada por una devoción infinita. Más tarde esa noche, estaban de nuevo en el balcón de piedra, observando cómo la nieve caía sobre su reino silencioso y próspero. Él la envolvió en sus brazos desde atrás, su calor un escudo contra el mundo. Apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza, su voz un susurro contra su cabello. «Mi tesoro».
Jimena cerró los ojos, apoyándose en la sólida pared de su pecho.